Si te dijera que estamos en la Cuba del año 59, te lo creerías. Pero no, esta es la Cuba del 2023. La Habana de los carros clásicos, porque hasta el otro día el gobierno prohibía importar carros nuevos. La de los basureros, porque el combustible se utiliza para otras cosas. La de la gente pensando en cómo le entre el agua al coco. Sí, se podría decir que estamos en el 59 todavía y cuidado no más atrás. Lejos de La Habana hay más vida. He regresado a Matanzas para ver más de esa sociedad y mostrársela a ustedes. Un lugar, varias realidades. Aquí un lindo atardecer y acá el estrés cotidiano del cubano. La vez anterior no les pude mostrar casi la estación ferroviaria porque ya era de noche. Bueno, realmente no se las pude ni mostrar. Hoy sí. El tren hoy no tuvo ningún tipo de atraso y por suerte he llegado de día. Ahora tengo que buscar un transporte que me lleve hasta el centro de la ciudad. ¿Quién de ustedes jugaba pelota cuando era muchacho? ¿O quién de ustedes todavía juega pelota? Macho, ¿dónde se cogen por aquí las mototaxis esas que van para el centro de la ciudad? Tienen que salir de la calzada, que es por la parte que tú vayas y está la calzada. ¿Y cuánto pueden cobrarme más o menos? Depende de lo que tú vayas. Gracias. Bueno, me dicen si ahora se me escucha bien. Supongo que sí se me escucha bien porque ahora tengo conectado un micrófono. Miren la ciudad. Aquí vamos caminando por una carretera que no sé ni cómo rayos se llama. Pero bueno, eso se los voy a poner abajo. Una de esas motos tenemos que coger nosotros. Pero más adelante, vamos a hacerlo más adelante. Todas las calles están llenas de propaganda de votación para el día 26. Votación, porque realmente no son elecciones, no se elige nada, ¿no? Es lo mismo, es continuidad. Así que voy a enseñarles un cartel para que lo vean. Miren, de esto está lleno Matanzas. Y aquí tienen otro más. Miren eso, lleno de cartelitos. Podemos ir caminando, posiblemente hasta Varadero, que la calle va a estar llena de esos cartelitos. Después de caminar un rato más, logré encontrar un motor. Una moto que sirve como taxi. El típico transporte barato en muchas provincias de Cuba. Transporte para una persona que todavía no se acaba de establecer completamente en La Habana, aunque ya se empieza a ver. Y que sería bueno para de cierto modo enfrentar el problema. Ya se deben haber dado cuenta que las calles se notan vacías. Si la vez pasada vine con poco equipaje, les había dicho que vine muy mochilero. Bueno, esta vez vine ultra mochilero. Miren para acá. Este es un pequeño recibidor o pequeño hall, sofá para sentarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí el frío. Vamos a explorar. Bueno, el congelador está vacío. Y acá algo que es muy típico de las casas de renta, que ya les había enseñado también en un video anterior, y es poner líquidos para los huéspedes. Todo eso se vende por un precio, por supuesto. Mi libreta de anotaciones. 2 vasos por acá, un microondas o microwave, como quiera que le digan, una llave. ¿Qué pasa? Bueno, parece que no sé. Y eso también que es importante para por si se va la luz. En Matanzas no he visto tantos apagones. Bueno, por lo menos la vez anterior que estuve aquí no vi tantos apagones. Sin embargo, lo que es Viñales, fatal. Ahí sí deberían poner varias cosas de estas. La habitación, aquí estoy yo. Un saludo para todos los que me están viendo. Déjenme saber de qué país me ven para enviarles un saludo especial. Caja fuerte como debe ser, toallita y un jabón que yo siempre viajo con el mío, pero bueno, no está de más. Las mesitas de noche, bueno, no son mesitas de noche, son, ¿cómo le llamarían ustedes?
bloquecitos incrustados en la pared de noche, no sé, pónganle un nombre a esto, pero está muy creativo, la verdad que está muy creativo. Y aquí hay bastante espacio. La verdad que esta habitación es más grande que la que yo tenía la vez anterior. Aire acondicionado que no puede faltar, tipo split, que es más económico desde el punto de vista de consumo que un aire de tipo ventana. Y un televisor para las personas que ven televisión, que no voy a hacer yo porque yo prácticamente me la voy a pasar trabajando, grabando en la calle, editando. Y bueno, el baño consta de lo mismo, secadora, que me parece fantástico, espejo, papel sanitario, inodoro, el trono como le dicen algunos, y aquí la ducha. Que todas estas casas por lo general tienen sistema de agua caliente. Son muy pocas las que usan ducha eléctrica. Yo cuando rentaba tenía ducha eléctrica. Bueno, eso fue los inicios del negocio. De hecho, yo no estoy rentando no solamente por lo malo que está el turismo, ¿no? Sino porque no tengo agua caliente. Creo que ya les he dicho en algún que otro video que yo me baño con un jarrito. Sí tenía una ducha eléctrica, pero aquello se fundió, un buen día dejó de funcionar. La resistencia no es porque la cambié en varias ocasiones y la resistencia se sobrecalentaba igual. En fin, entonces ahora cuando aparezca un calentador, porque puede parecer increíble, pero en las tiendas no hay calentador de agua. Así como se los estoy diciendo, no hay calentador de agua. Muchas casas de renta también tienen internet, tienen wifi. Obviamente usted tiene que adquirir unas tarjetas y conectarse con esas tarjetas. El ancho de banda del internet varía en dependencia de lo que la casa tenga contratado. Había dicho que les iba a mostrar lo que traía en la mochila. Bueno, esta vez vine con menos cosas que la vez anterior. Muchas menos cosas. Aquí está la ropa, que incluso traje menos ropa que la vez anterior. Un cargador. Todos los electrónicos están aquí. Todos aquí, en esta cajita. El aseo. Las medicinas. Vamos a seguir buscando un par de tenis. Las chancletas. Y ya, se acabó. Esto es para meter el teléfono adentro y que el teléfono bucee. Ya, eso es todo. Y 3 pesos. Que esto es anecdótico, museable, porque prácticamente no... Por Dios, 3 pesos. ¿Qué se hace hoy con 3 pesos? Bienvenidos a la segunda parte de la aventura en Matanzas, que es una provincia que me ha gustado mucho. Nunca había venido, con todo lo viejo que estoy. Me encantó la ciudad, me encantó todo lo que vi. Y ya desde que llegué, desde que puse un pie en la misma noche, me di cuenta que había mucho que hacer en Matanzas, así que decidí regresar y darle una segunda parte a esto. Hay un video que se queda de la vuelta anterior, que es el video de Versalles, un video que todavía está en edición, un video un tanto complejo y un tanto fuerte también, porque uno a veces se sorprende, ¿no? Uno ve algunas cosas, se hace una idea y cuando interioriza en los lugares se da cuenta que hay otra cara que no se muestra. Así que ese video los va a dejar impactados. Nada, familia, gracias por acompañarme en un video más, gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Si te gustó este video, si te pareció interesante, deja un like, comenta, recuerda decirme de qué país me ves. Y si no lo has hecho aún, suscríbete para que apoyes nuestro canal y nuestra familia continúe creciendo. Y así de paso nuestros videos le lleguen a más personas, que vamos a seguir explorando Cuba el tiempo que esté aquí en Cuba. Nada, los quiero. Nos vemos pronto.